Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del relato de el levita y su esposa concubina. Estamos en Jueces capítulo 20 y vamos a comenzar a leer el versículo 26 y repetiremos algo de lo que ya vimos en el tema anterior. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron ante el Señor, ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos pacíficos ante el Señor. Aquí encontramos cuando los israelitas, después de las derrotas que sufrieron delante de los de Benjamín, van a Dios, buscan la presencia de Dios, consultan a Dios, le rinden o le dan sacrificios a Dios y entonces se ponen en sus manos para saber lo que debían hacer de este momento en adelante. Ellos le consultan a Dios, dice el versículo 20 y 27, y los israelitas preguntaron al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en esos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba ante ella. Preguntaron, ¿volveremos a salir en batalla contra Benjamín, nuestro hermano, o desistiremos? Estas palabras que hemos leído nos señalan que todo este acontecimiento, toda esta historia fue en los tiempos cuando Finés era el sumo sacerdote, dándonos la fecha de estas cosas que habían sucedido, no al final del libro de Jueces, sino al principio, cuando el pueblo de Dios, que seguía a Moisés y seguía a Josué, y terminó toda aquella generación después de la otra generación que siguió a la muerte de Josué, fue cuando los israelitas dejaron de seguir a Dios, no tenían rey, no tenían gobernante, no hacían la voluntad de Dios, por lo tanto, cada cual hacía lo que quería. En ese tiempo es que sucede esta historia que hemos estado tratando y de la cual seguiremos hablando. Entonces ellos consultan a Finés y le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos en esta batalla con nuestro hermano? Ya hemos visto que antes ellos no habían consultado a Dios, sino que habían tomado la decisión, habían dicho que se habían preparado para la batalla. Cuando le responden a Dios, cuando le preguntan a Dios, entonces el Señor respondió, subid, que mañana los entregaré en vuestras manos. Dios le dijo que subieran, o sea, que siguieran en esa batalla, porque al otro día Dios les iba a entregar a Benjamín en sus manos. Antes de leer en la Biblia, porque vamos a leer lo que allí sucedió, vamos a decir algo que ya dije anteriormente. Esta, esto que sucedió
al otro día o que iba a suceder al otro día. Como nosotros estamos de parte acá, y que ya estas cosas sucedieron hace mucho tiempo, pues por eso dijo sucedió, pero situándonos en el tiempo en que los israelitas le estaban preguntando a Dios, era mañana, o sea, lo que iba a suceder al otro día. Al, al ver, al leer lo que sucedió al otro día, encontramos que es una descripción tal y como sucedió cuando los israelitas fueron vencidos por los de Ai, ya lo estudiamos en un tema anterior, y finalmente cómo los israelitas destruyeron a los de Ai. Casi igual, casi idéntico como sucedió en la derrota de Ai, sucedió también aquí en la derrota de Benjamín. Pero ahora vamos a leer esta historia que repite lo mismo dos veces. Vamos a comenzar a leer en el versículo 29 y vamos a encontrar que antes de terminar el capítulo 20 se repite esto que ahora vamos a leer. Entonces Israel puso emboscadas alrededor de Gabaa. Salieron entonces los israelitas contra Benjamín el tercer día y ordenaron batalla ante Gabaa. El tercer día ellos habían peleado los días anteriores. El tercer día vuelven ellos para la batalla contra Gabaa, como las otras veces habían hecho. Los benjaminitas salieron contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Cuando como las otras veces, empezaron a matar a algunos por los caminos, uno de ellos hacia Betel y otro a Gabaa del campo, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Los de Benjamín decían, estamos venciendo como antes, pero los israelitas decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hacia los caminos. O sea, estaban sacando con una trampa para que salieran de la ciudad de Gabaa. Entonces se levantaron los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar del oeste de Gabaa. Llegaron contra Gabaa 10,000 hombres elegidos de todo Israel, y la batalla empezó a agravarse. Los de Benjamín no sabían que el mal se acercaba sobre ellos, y el Señor hirió a los de Benjamín. En ese día, los israelitas mataron a 25,100 benjaminitas armados de espada. Y los de Benjamín vieron que estaban siendo derrotados, pues los israelitas habían cedido terreno a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces, las emboscadas cometieron prestamente, cometieron prestamente a Gabaa y pasaron a espada a toda la ciudad. Los de Israel habían acordado con las emboscadas en que hicieran subir mucho humo de la ciudad. Entonces los de Israel
procedieron en la batalla. Los de Benjamín empezaron a derribar heridos en Israel, unos 30 hombres, y decían, estamos venciendo como en la primera batalla. Aquí se está repitiendo que ya se había dicho antes. Pero cuando el humo empezó a subir de la ciudad, los benjaminitas miraron hacia atrás y vieron el fuego que subía de la ciudad. Entonces los israelitas se volvieron contra ellos y los de Benjamín se llenaron de temor al ver que el mal había venido sobre ellos. Los de Benjamín, que anteriormente habían vencido y se habían confiado en que iban a seguir venciendo, se lanzaron a la batalla, pero cuando ellos vieron que los habían engañado, que la ciudad había sido tomada, la ciudad de Gabaa, el humo subía al cielo, y huían delante de ellos, ahora se viran para la batalla, entonces se sintieron acorralados y entonces sintieron miedo. Esta declaración, entonces ellos sintieron miedo, señala muchas veces lo que sucede con las personas que viven una vida alejados de Dios, que viven una vida sin temor y respeto a Dios, pero cuando llega el momento en que hay que enfrentar las consecuencias de la vida alejada de Dios, y esas consecuencias dependen de lo que cada cual haya hecho. Hay personas que se sienten felices, que disfrutan del pecado, disfrutan de la desobediencia a Dios y piensan que todo el tiempo va a ser así. En tema anterior, en una ocasión hice el comentario que haré ahora, un comentario que le he oído decir a algunas personas cuando ellos se deleitaban en sus vidas lejos de Dios. Y entonces decían, bueno, que me quiten lo bailado. O sea, como que ya disfrutaron, entonces que ese disfrute que han tenido, no hay quien se los quite. Por eso señalan que me quiten lo bailado o que me quiten lo que ya me he divertido, lo que ya he disfrutado. Y vemos lo engañoso que es el pecado. El pecado ciega los ojos, ciega el entendimiento. Y cuando llega el momento de la enfermedad, de la lejanía de Dios, del dolor, entonces ya el arrepentimiento ya llega tarde, llega el momento de enfrentar lo que ya no tiene remedio. Se entregaron al pecado y mueren en su pecado. Pero cuando llegue la destrucción final de todos los pecadores, de todos los impíos, como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, que son lanzados en el fuego o en el lago de fuego todos los que se rebelaron contra Dios, desde Lucifer, desde los demonios, hasta el último pecador que se entregó al disfrute del pecado, que se entregó a su vida alejada de Dios. Entonces tienen que enfrentar
su destrucción. Cuando llegue en ese momento, la expresión que he mencionado ya nadie la volverá a mencionar. Ya no podrán decir que me quiten lo que he divertido, lo que he disfrutado, sino que todos los que se pierden tendrán que decir, Dios es justo en nuestra destrucción, porque toda boca, todo corazón, toda persona que se levanta contra Dios, que lucha contra Dios, un día se enfrentarán con todas las oportunidades que despreciaron. Recordarán todo lo que Dios hizo, todo lo que los hijos de Dios hicieron por ayudarlos, por animarlos, para que dejaran el sendero del pecado, pero ya será tarde. Entonces se angustiarán, sentirán miedo, porque ya se ha visto que han sido víctimas del pecado. Pero como que se han dado cuenta también que ellos han sido los responsables del camino fallido que han seguido, que han sido responsables de seguir el camino de muerte, entonces, en ese momento final, desde el último pecador hasta el diablo que los dirigía en su rebelión contra Dios, tendrán que arrodillarse o se arrodillarán de buena gana y dirán Dios es justo en su destrucción y allí serán destruidos. Pero en esta historia que estamos compartiendo de esta batalla ya final para la destrucción de Benjamín, o casi la destrucción de Benjamín, donde ellos sintieron miedo, era porque estaban mirando que lo que habían hecho de haberse aliado contra los pecadores, de haberse aliado contra los que habían hecho un mal tan grande, iba a ser para desastre de ellos. Pero antes que ellos fueran a morir o comenzaran a morir en esta batalla, muchos de Israel, que también estaban lejos de Dios, que no habían consultado a Dios y también murieron en batalla, no murieron como héroes de Dios, murieron como personas que se lanzaron a una guerra donde sí estaban yendo a una guerra para castigar un mal que se había hecho, ellos mismos no habían arreglado sus cuentas delante de Dios. Ningún ser humano, ninguno de los seres humanos podemos decir, nosotros, esta persona se salva o esta persona se pierde. Porque el único que puede decir, este se salva o este se pierde, es Dios, que es el que da la vida o el que la quita. No que Dios quite la vida, sino que la persona cuando se entrega al pecado es que da su vida, pierde su vida. Pero como que la vida, Dios es vida, y el que la pierde porque siguieron el pecado, pierden la vida, pero finalmente es Dios el que quita y da la vida. No solamente era un momento de temor. Para esto de Benjamín, que iban a comenzar a pagar su culpa, sino también de los que antes de Israel estaban muriendo y no estaban en paz con Dios. La Biblia enseña que los hijos de Dios somos bienaventurados
cuando descansamos en el nombre del Señor. Cuando vamos a la muerte, donde la Biblia señala que vamos a dormir, porque lo que hacemos es descansar, descansar en la muerte, en la tumba, en el polvo, dejamos de existir, donde no tenemos sufrimiento, ni amor, ni dolor, ni odio, porque no todo nuestro pensamiento terminó, como dice la Biblia, cuando llega la muerte, toda la persona ya queda en silencio, ya no recuerda nada, no tiene noción del tiempo, no tiene ningún sentimiento, ninguna emoción, porque ya no tiene vida. Y de esa manera mueren todos los pecadores, morimos todos los pecadores. Al sepulcro donde no, donde vamos, no hay labor, no hay deberes, no hay nada que hacer, no hay pensamientos, no sabemos nada, no tenemos noción del tiempo y ahí estaremos hasta que nos levantemos. Los que sigamos a Dios para vida eterna porque seguimos a Dios y aceptamos el plan de redención que Dios dio, y los que se pierden para muerte y destrucción perpetua morirán para siempre y nunca más volverán a la existencia. Esa es la segunda muerte. La primera muerte que morimos es por el pecado de Adán y como somos pecadores tenemos la herencia de muerte. Cristo sufrió, él no murió la segunda muerte porque él estuvo en las manos de Dios, pero murió esa muerte final en que el que muere está separado de Dios y eso lo hizo para la salvación de todos los que aceptamos el plan de redención, el plan que Dios hizo de dar a su Hijo para que viniera a dar su vida por nosotros y ocupara nuestro lugar. Entonces, nuestro descanso final, nuestra muerte cuando morimos en Cristo es pasar al sueño, donde despertaremos para vida eterna, para estar con Dios para siempre. Los que murieron en una condición semejante a estas personas que iban a morir en estas batallas, con todos los pecadores, con todos los que han seguido el pecado, en la tumba tampoco están conscientes de nada. Pero no es que estén durmiendo, es que están sellados para la destrucción eterna. Y cuando se levanten, será adecuado para sufrir una pena que su pecado merece de acuerdo a lo que haya hecho. Porque cada persona va a ser llevada, o todos seremos llevados ante el tribunal de Dios y todos responderemos, de todos alcanzaremos según lo que hayamos hecho, si hemos seguido a Dios o hemos seguido al pecado. Vamos a continuar eh, leyendo otra vez la parte final del versículo 41 y de ahí en adelante. Dice, y los de Benjamín, se llenaron de temor al ver que el mal había venido sobre ellos. Por tanto, volvieron la espalda ante Israel hacia el camino del desierto. Pero el escuadrón los alcanzó y los que salieron de las ciudades los mataban. Se enfrentaban a dos fuegos y los perseguidos que se volvían ahora a perseguir y los de la ciudad que habían destruido la ciudad los encontraban y los mataban. Así
cercaron a los benjaminitas, los acosaron y hollaron hasta Gabaa. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres de guerra. Los restantes dieron vuelta y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. De ellos abatieron 5,000 hombres por los caminos. Fueron acosándolos hasta Idón y mataron 2,000 hombres más. Así, aquel día, 25,000 benjaminitas fueron muertos, todos hombres que sacaban espada. Estos que murieron en esta batalla fueron estos 25,000 benjaminitas, fueron los soldados los que estaban peleando en la batalla. Pero 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Lograron escaparse 600 hombres de todos estos benjaminitas, de todos los soldados de esta tribu. Y ahora algo que también encontramos en esta guerra que es triste. Dice el versículo 48, y los hombres de Israel volvieron contra los benjaminitas y pasaron a filo de espada a hombres y bestias y todo lo que hallaron en cada ciudad. También pusieron a fuego a todas las ciudades que hallaron. ¿Qué culpa tenían esas bestias para que las mataran? ¿Qué culpa tenían todas estas poblaciones que fueron erradicadas completamente a filo de espada? Aunque ellos no eran soldados, no habían tomado parte en esta batalla. Voy a leer el texto otra vez. Y los hombres de Israel volvieron contra los benjaminitas y pasaron a filo de espada hombres y bestias y todo lo que hallaron en cada ciudad, como sucedió con Jericó, que Dios había dicho que todo era anatema, que no se podía sacar nada. Ellos quemaron con todo, acabaron con toda ciudad. Y ahora vamos al inicio de este tema, cuando los israelitas, ese ejército de Israel, consulta a Dios, ayuna, hace sacrificios y consulta a Dios y van a la pelea y dice, vamos a pelear contra nuestros hermanos. Dios le dijo, vayan. Pues eso era los que estaban en la batalla, los que estaban peleando, pero los demás eran inocentes. A todo hombre significa toda persona. Destruyeron hasta las bestias. Esto también fue un crimen atroz. Si fue crimen atroz, los que de Gabá hicieron cuando abusaron de la esposa concubina hasta dejarla con vida, pero ya para morir, como pecado fue y maldad terrible fue el benjaminita o el levita, perdón, que descuartizó, deshuesó, desmembró a su esposa y la mandó por todo Israel.
también esto fue pecado, porque fue un exceso de la batalla que habían tenido. Y esta es la obra del diablo, esta es la obra del pecado, la destrucción de todo. El pecado se levanta contra Dios y trata de destruir todo lo que Dios ha hecho. No puede Satanás vencer a Dios. No puede Satanás destruir la obra de creación de Dios. Sí trata de destruir la naturaleza, sí trata de destruir la creación de Dios, pero solamente puede llegar hasta donde Dios le permite. Sí puede destruir al ser humano cuando el ser humano sale de la protección de Dios y se entrega al pecado. Pero la obra del pecado es esta. Se ve la obra del pecado, porque el pecado y la obra del diablo es la muerte, es la destrucción de la vida. La obra de Dios máxima es dar la vida. Dios trajo la vida donde la vida no existía. Dios es el dador de la vida y hay distintas formas de vida, todas debidas o causadas por el amor creador de Dios. La vida del vegetal, la vida de los peces, de los animales, de las aves, la vida del hombre, la vida de los seres celestiales, toda vida depende de Dios. Pero la obra del pecado es la destrucción. Finalmente, lo que quedará en la naturaleza, lo que quedará en el universo que Dios ha creado, finalmente lo que quedará y triunfará será la vida, porque Dios es vida y toda vida que Dios ha dado y toda vida consciente que ha elegido seguir a Dios va a permanecer para siempre. Pero toda vida consciente que se ha entregado al Satanás y al pecado va a ser destruida para siempre con la vida vegetal y animal que por causa del pecado han muerto. Pero Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, donde no habrá pecado, donde el mal no se levantará dos veces. Llegamos con nuestra historia hasta este momento, pero vamos a continuar porque hay más cosas que analizar con respecto a esta historia. En la próxima grabación continuaremos con nuestro relato. Comparte este tema para que otras personas también puedan ser beneficiadas.